Queridos padres de familia, papás, mamás de Montevelo, qué gusto poder enviarles estas palabras en un Viernes Santo. Espero que estén en sus casas como todos debemos y aprovechando este día, no solo para descansar en términos de no tener quizás trabajo o teletrabajo o estudios o telestudios, aunque yo sé que mis palabras son irónicas porque la mayoría está preocupada por tener, después de todo esto o durante todo esto, un trabajo, porque sus hijos puedan seguir estudiando, aprendiendo en medio de todo esto. Las posibilidades nos conmocionan. Estamos en una época de conmoción. Nuestro mundo ha sido sacudido, el mundo como lo conocemos, insisto, todos nos damos cuenta, ha sido terriblemente sacudido y eso nos conmociona, perturba nuestra alma, nuestro corazón. Desde el inicio, cuando este virus empezó a esparcirse, empezaron a moverse estos datos. Espero que sean certeros, aparentemente lo son, no significa que sean buenos, de que más o menos el 3%, 3 de cada 10 personas contagiadas son las que realmente corren el riesgo de fallecer. Una vez más, en toda nuestra técnica y nuestra tecnología, nuestros avances y nuestra visión racional y posmoderna del mundo, lejos de Dios sin necesitarle a Él, resulta que nos encontramos frente a probabilidades, frente a porcentajes, frente a la verdad de que o puedes estar en el 3% o puedes estar en el 7%. Si esa es tu visión de esta situación, de tus probabilidades reales, de tu esperanza, es muy triste. Lamento ponerlo así, pero es muy triste. Porque si tu esperanza depende solo de las probabilidades entre ese 7 y ese 3, ¡wow! No puedo imaginarme estar en esos zapatos. Y digo que no puedo imaginarme estar en esos zapatos porque a fuerza de proceso, de trabajo, no de esfuerzo de mi parte, sino de trabajo en entender y recibir con humildad lo que Dios nos ha enseñado en su palabra durante miles de años, he aprendido que mi esperanza no puede estar puesta en las probabilidades ni en las posibilidades de las circunstancias, porque no las controlo, son impredecibles y muchas veces son injustas, porque incluso esas circunstancias pueden ser manipuladas por otros en una posición de poder o ventaja superior a la mía. Y creo que todos, ustedes y yo, hemos sido testigos de eso durante estos días con mucha crueldad y mucho dolor, viendo cómo hay personas que manipulan estas circunstancias para obtener algo, política, económica, socialmente. Te animo, te invito a que hoy, un Viernes Santo, tú decidas con tu familia hacer algo diferente. Y no me refiero por afuera, me refiero en tu corazón, en tu mente. No pongas más tus esperanzas en esa probabilidad de entre el 3 y el 7, porque no pones tu esperanza en algo más firme, en algo que realmente sea sustentable, en algo que sea inamovible. Y yo sé, es difícil hacerlo porque en medio de lo que estamos viviendo, la conmoción, el shock, tener que salir por días, estar restringidos a acceder a alimentos, víveres, medicinas cuando queramos y no tener que hacerlo solo cuando nos corresponde. Y si no lo hacemos, enfrentar sanciones, entendiendo que todo eso está bien y es necesario, pero nos conmociona, nos choquea, nos hace sentir oprimidos, coartados en nuestra libertad, e incluso nos produce más temor. Pero en medio de todo esto hay dos tipos de conmoción. La conmoción que este mundo, sus sistemas caídos, sus estructuras resquebrajándose y la expansión de esta pandemia nos pueden producir, esa conmoción que produce terror, miedo, inseguridad, angustia, agresividad. O el tipo de conmoción que Jesús produce. Sí, tal y como lo que acabas de escuchar. Jesús produce conmoción, siempre lo ha hecho.
En Juan capítulo 6, después de haber alimentado a una cantidad enorme de personas, más de 5,000, multiplicando unos panes y unos peces, Jesús ve un par de días después a miles de estas personas regresar buscándole. ¿Por qué? Porque en una época donde la comida no era accesible, donde el agua escaseaba, donde tú no tenías recursos para comprar el tipo de comida que quisieras, necesitabas un tipo de negocio muy bueno que fluyera. De lo contrario, te tocaba vivir en gran parte de lo que tú y tus animalitos pudieran producir en tu tierra. Que alguien como Jesús apareciera y fuera capaz de multiplicar la comida y dártela gratis, era un regalo del cielo, era algo divino, era algo maravilloso, era algo, ¡qué alivio! Y esta gente se acerca nuevamente a Jesús y les dice, danos de comer otra vez, por favor, danos de comer. Y Jesús les dice, hoy no, hoy no les voy a dar pan físico, quiero darles otro tipo de pan. Y les dice, yo soy el pan de vida, yo. El que viene a mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, el que me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces a la gente le pasó algo similar a lo que te está pasando a ti ahora que estás escuchando estas palabras. La gente comenzó a murmurar. ¿Qué está diciendo? Estaban en conflicto y en desacuerdo. ¿Qué locura es esta? Porque Jesús había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. La gente decía, ¿acaso no es de este Jesús? Si le conocemos, de aquí del pueblo, es del hijo de José. Conocemos a su papá y a su mamá. Y ahora se viene a hacer el especial. ¿Cómo puede decir, yo descendí del cielo? Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, el que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final, vuelvo a insistir. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios, a todos. Pero todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí, dice Jesús. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto. Yo, el que Dios envió. Les digo la verdad. Todo el que cree en mí tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos finalmente murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan de vida, el pan vivo que vino del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi propia carne. Entonces, peor todavía, a la gente le pasó lo mismo que a ti. ¿Qué? ¿Su carne? ¿Cómo es eso? Suena raro. La gente comenzó a discutir entre sí, conmocionada por lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne?, se preguntaban. Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió, y de igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá.
como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Y Jesús llevaba un buen tiempo ya tratando de enseñarle a aquellos que le escuchaban una noción de nutrición y de alimentación diferente. La gente estaba desesperada en una época muy dura, muy difícil, desesperada por obtener recursos y comida, donde su lucha por el día a día significaba la diferencia entre tener que comer o no. Jesús les había hablado de la necesidad de preocuparse no solo por la alimentación y la nutrición del cuerpo físico, sino del espíritu, del alma. Con frecuencia había citado las palabras del Antiguo Testamento diciendo: no solo de pan vivirá el hombre. Y la idea, muy clara, entre muchas otras que uno puede aprender de este pasaje, es que nosotros no vivimos solo a un nivel de lo físico, y creo que nos estamos dando cuenta más que nunca. Vivimos también en un reino, y dependemos de un reino que es trascendente, que va más allá de lo visible, que es el reino que de verdad nos brinda significado y sentido. Es el reino espiritual, un reino donde Dios gobierna con su justicia, y esa justicia divina es la realidad. Yo sé, los racionalistas piensan, incluyendo los cristianos racionalistas, que debe haber una explicación para todo lo que estamos viviendo. Tiene que haber una. Los románticos, incluyendo a los cristianos románticos, quieren que se les dé un suspiro de alivio con una palabra de ánimo rápido que haga que todo esto se sienta menos duro. ¿Por qué buscamos eso? ¿Por qué buscamos explicaciones o alivio en medio de toda esta crisis y este dolor, queridos papás y queridas mamás? Porque en el fondo de nuestro corazón sabemos que no podemos vivir solo de pan, no podemos vivir solo de dinero, no podemos vivir solo de placer, no podemos vivir solo de riquezas, no podemos vivir solo de bienes materiales. Porque de hecho gran parte de eso en este momento carece completamente de sentido y se ha vuelto inútil, superficial, vano, un lujo innecesario. Por eso les decía al inicio que nuestra vida, como lo hemos hablado muchas veces antes, tiene que estar sustentada en algo más grande, más fuerte, más firme, más poderoso, con un significado más grande que tú mismo, y ese es Dios, su presencia, su palabra, su verdad. Solo entonces entenderemos que la nutrición que Dios puede darle no solo a nuestro cuerpo, sino a nuestra alma, a nuestro espíritu, son un regalo que Él nos ofrece. Ese bienestar, ese alimento espiritual, solo se puede conseguir a través de Cristo, por su gracia, por la vida que Él puede reconstruir y regenerar en nosotros. Una vida que Él consiguió luego de sacrificar su carne y derramar su sangre en la cruz por ti y por mí. Es un regalo que Él nos ofrece. Constantemente nos recuerda que su regalo está disponible y que nosotros somos los que decidimos aceptar o no su regalo. En la carne, en esta vida material, lo que podemos conseguir lejos de Dios cuenta para nada. Para nada. Para nada que realmente sea significativo. Para nada que sea eterno. Para nada que alimente el alma. El espíritu, el alimento espiritual, el sustento espiritual que Cristo nos ofrece es vida abundante y eterna. Y la necesitamos ahora más que nunca para soportar con su ayuda estos tiempos de dolor. La gente le decía a Jesús que sus enseñanzas eran difíciles de digerir, difíciles de tragar. Y muchos dejaron de seguir a Jesús por esas palabras. Muchos se alejaron de Él porque les resultaban muy complicadas, muy confusas o muy fuertes. Pero la razón de que Jesús predicara como predicaba es que Él no enseñaba basado en encuestas de aceptación o la cantidad de likes que alguien le daba o aplausos. Jesús enseñaba basado en la verdad de Dios, en la verdad de que existe un Dios y no eres tú, que hay una realidad espiritual que nosotros no controlamos, una realidad espiritual que necesitamos renovar, una vida espiritual que solo puede recuperarse en Cristo. La verdad de que Dios ha ofrecido su amor y su gracia a través de Jesús para el ser humano.
y que el ser humano necesita escuchar y responder si acepta o no. Así que hoy, querido papá, querida mamá, que entiendo igual que tú lo duro que es preocuparse por la comida para ti y para tus hijos, la bebida para ti y para tus hijos que van a sustentar su cuerpo. Quiero recordarte que es también necesario que tú te preocupes por el alimento espiritual, tuyo y de tus hijos, lo que va a sostener su vida y la tuya ahora, pero también en la eternidad. Lo que va a darle a tu hijo la verdadera fuerza, a tu hija la verdadera fuerza, a ti la verdadera fuerza, para estar sujeto de alguien más grande, para estar pisando sobre algo más fuerte que estas circunstancias, y que sea tu sustento y tu fuerza para poder sobrellevar y sobrevivir estas circunstancias duras. Te animo a que pienses si no es este un tiempo en el que también tienes que preocuparte por la nutrición de tu alma, de tu espíritu, la de tus hijos, por entender la gracia de Dios revelada a través de Cristo Jesús, que sacrificó su carne y derramó su sangre, para que a través de ese sacrificio nosotros podamos encontrar redención y vida eterna. Es necesario hacerlo. Te animo a que lo hagas hoy, en este día especial, en este Viernes Santo. Dios te bendiga.